Ya está. Historia de la ciencia 4. Vamos a ver que en la ciencia contemporánea, pues se da un gran avance, por supuesto, de la física, de la matemática, de la biología, pero mmm, se van a dar mediante crisis, van a haber crisis seguidas en muchas ciencias, y eso es lo que queremos hoy día explicar de forma adecuada. A ver, por ejemplo, vamos a ver que las matemáticas, que supuestamente son inmutables, eternas, o exactas, ¿no? También llamadas así, tienen algunos problemas. Por ejemplo, en principio, la llamada geometría no euclidiana. Euclides, pues, había imaginado un mundo hecho de, de triángulos, de cubos, como el que ven acá, pero ya en la época contemporánea, ya en la época contemporánea, eh, aparecen otros tipos de triángulos, por ejemplo, ¿no? Las llamadas geometrías no euclidianas sirven de contexto teórico para entender cómo funcionan estos triángulos. Eh, Básicamente provienen de una negación de el quinto postulado de Euclides. El quinto postulado de Euclides. Y, por ejemplo, son tan relevantes que incluso Einstein usó la geometría no euclidiana de Riemann. O sea que tienen, pues, de hecho, tienen una aplicabilidad, ¿no? No solamente son curiosidades. Cantor también es un matemático muy importante. Vamos a ver lo que él propuso. Vamos a ver su paradoja, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan esto del conjunto de potencia? Y este es A, el conjunto de potencia sería este, ¿no? Y como sabes, tiene 4 elementos. ¿Entienden? Ahora bien, eh, obviamente que el conjunto potencia de A tiene más elementos que A, ¿no es cierto? Eso queda muy claro. Pero también eh, tenemos un conjunto que es el conjunto universal. El conjunto universal, pues, tiene todo, tiene todo, tiene todo. Eh, y este conjunto universal va a causar algunos problemas. Vamos a ver por qué. Pensemos en la relación de inclusión. Si tenemos que un conjunto A está incluido dentro de un conjunto B, sabemos que B de alguna forma es mayor o igual que A, ¿no es cierto? Ahora tenemos un problema porque si pensamos en el conjunto universo, lo que estaría dentro del conjunto universo, por ejemplo, sería todos los conjuntos, incluso el mismo potencia del universo. Y es aquí que se genera pues una paradoja, porque por un lado, el potencia del universo, según el teorema de Cantor, esto que ves acá, el potencia del universo debería tener más elementos que el universo mismo. Pero, por otro lado, el conjunto universo lo contiene todo. Y como lo contiene todo, también contiene la potencia. Y si también contiene la potencia, entonces el conjunto universo va a tener más elementos o tantos elementos como el potencia. Y esta es la contradicción, pues, ¿no? Por un lado, eh, el potencia del universo es mayor que el universo, pero por otro lado, eh, el potencia del universo es menor que el universo. Esta es la contradicción. Esta es la contradicción de Cantor, que provocó otro problema
cuando pensamos en Bertrand Russell. Bertrand Russell es un importante filósofo que comenta ver una versión simplificada de su famosa paradoja. Eh, Hay un barbero en un pueblo que solamente afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. Hay un barbero que solamente afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. Pues bien, obviamente él afeita a los que no se afeitan a sí mismos y no afeita a los que ya se afeitan a sí mismos. La pregunta problemática es, ¿y el barbero se afeita o no se afeita a sí mismo? Si se afeita a sí mismo, entonces, dado que él afeita a los que no se afeitan, él no se afeita. Y si no se afeita, entonces él debe ser afeitado por el barbero, o sea, por él mismo. Porque recordemos que el barbero solamente afeita a los que no se afeitan y no afeita a los que ya se afeitan. Entonces, este pequeño enredo, que puede ser como un trabalengua, ¿no? En realidad ya es de Bertrand Russell y es una versión de la paradoja de, es una de las versiones más populares de la paradoja de Russell, ¿sí? Muy bien. Mira, hubo un proyecto para evitar paradojas. Este proyecto para evitar paradojas estuvo representado por Kurt Gödel. Kurt Gödel. Eh, ¿Qué dijo a ver Kurt Gödel? Bueno, Kurt Gödel planteó, sostuvo, que no se puede, no se pueden cumplir los deseos de Hilbert. Hilbert era un matemático que pensaba que para acabar con todas las paradojas había que formalizar todo, axiomatizar todo. Si formalizamos todo en matemática, entonces podremos resolver el problema de las paradojas y ya no habrá más paradojas. Pero Gödel encontró que no, sobre todo cuando él estudia el caso de la aritmética. La aritmética, así como la teoría de conjuntos, también es otro pilar fundamental de la matemática contemporánea. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede algo interesante. Eh, Gödel sostiene de que la aritmética no puede ser completamente axiomatizada de forma consistente. ¿Sí? O sea, la aritmética no es consistente, eh, de modo que no se puede axiomatizar de forma consistente. Eh, y, y el segundo metateorema que plantea Gödel es el siguiente, que no puede la aritmética comprobarse a sí misma como teoría. O sea, no puede mediante la aritmética probarse que la aritmética es verdadera. O sea, en lenguaje más sencillo, la matemática no puede autocomprobarse. O sea, no podemos decir que la matemática es válida mediante métodos matemáticos, porque eso, si te das cuenta, es como un círculo vicioso, es un procedimiento circular, ¿no? Entonces, esto es profundamente revolucionario, lo que te acabo de comentar, conocido como los teoremas de Gödel, o Gödel, ¿no? Bueno, eh, ahí lo tiene. Dejamos las matemáticas y nos vamos a la física. Evidentemente en la física también ha habido muchos cambios. Pensemos en la figura de Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Por supuesto que es esencial la teoría de la relatividad de Einstein, pero sobre todo lo más importante es su conflicto con Newton y también con el sentido común. Sucede de que la física de Einstein permite entender esto. Si hay dos hermanos gemelos y uno va al espacio y el otro se queda en la Tierra, en el espacio se demora 20 años, cuando regrese a la Tierra ya pasaron 60 años.
Esa es la llamada paradoja de los hermanos gemelos. ¿Por qué sucede que 20 años en el espacio equivalen a 60 años en la Tierra? Porque justamente el tiempo incluso es relativo. En, en condiciones en el que el espacio, en condiciones en el que un objeto va a la velocidad de la luz, el tiempo va más lento. Esa es la idea. El tiempo va más lento. También la masa puede aumentar, según Einstein también, y el espacio y el tiempo son relativos. Y esas cosas son, pues, fundamentales en la física contemporánea, ¿no? Esta es la fórmula que vincula, por ejemplo, a la masa final con la masa inicial, con la masa inicial. Eh, es una fórmula que proviene de un concepto llamado las transformaciones de Lorentz. Está pues Newton y Einstein. Por supuesto que entre ellos hay una contraposición. Eh, el concepto pues de la velocidad de la luz es de hecho aporte propio de Einstein, ¿no? Calcular cuánto tiempo demora la luz. Eh, también, por supuesto, la polémica con Newton, que representa pues una oposición a la propuesta de Newton, pero que para algunos simplemente es una cuestión de enfoques, ¿no? En el mundo microfísico, eh, en el mundo físico, bueno, funciona la física de Newton, ¿no? Pero a escala cosmológica funciona la física de Einstein. Entonces, no es que haya conflicto, ¿no? Sino que hay complementariedad. A ver, mira, dicen que Maluma también es físico, dicen, ¿no? Ah, sí, bueno, Felices los Cuatro iba a ser una referencia a las cuatro interacciones fundamentales que dominan el universo: el electromagnetismo, gravedad y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Pero debido a la incompatibilidad de la gravitación universal con la teoría cuántica y el modelo estándar de partículas, vimos que íbamos a causar un conflicto físico teórico en la sociedad, por lo que decidimos darle un significado más sencillo. Bueno, ahí está, hasta Maluma sabe, ¿no? Bueno, física cuántica, ahora sí nos ponemos cuánticos. Eh, Aquí destaca, por supuesto, la figura de Max Planck, el que inventa este concepto de quantum, que son paquetes de energía que emiten los átomos. Pero también hay muchos más personajes, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, mira, dale un vistazo a cómo ha sido concebido el átomo eh, a diferente época, ¿no? En diferente época, cómo se pensaba que era el átomo. Y mira, ¿no? Hay muchos esquemas, muchos esquemas. Eh, pero siempre, ¿no? El protón y el neutrón están juntos, ¿no? Y el electrón ahí mirando, ¿no? Bueno, ya. A ver, ¿cómo es la mecánica cuántica? Mira, bueno, tiene algunos principios bastante elementales. Destaca el concepto de quantum de Max Planck, por supuesto. Eh, También la propuesta de Niels Bohr, vamos a conocerla ahorita, cuando habla del concepto de complementariedad, el principio de complementariedad. Este señor, el que ven ahí, Niels Bohr, sostiene de que eh, los electrones pueden comportarse como onda en algunas situaciones o como partícula en otras situaciones, lo cual se llama principio de complementariedad. Como te das cuenta, aquí las cosas ya comienzan a ponerse raras, porque normalmente nosotros creemos que eh, pues o es uno o es otro, ¿no? O es onda o es partícula. No puede ser ambos. Pero fíjate que a escala cuántica sí se cumple, ¿no? A escala cuántica sí se cumple, que puede ser uno u otro. Heisenberg también es importante la propuesta de el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué dice este principio de incertidumbre? Eh, Básicamente dice esto, ¿no? Que no podemos conocer con certeza la velocidad de un objeto y la posición. Si conocemos uno, el otro ya no se puede conocer.
Si conocemos el otro, el primero ya no se puede saber. No se puede saber a su vez al mismo tiempo tanto la velocidad como la posición de una partícula. No se puede. Lo cual tiene consecuencias, por ejemplo, el llamado indeterminismo. Es decir, que no se puede hacer un cálculo total y exacto sobre un sistema atómico porque sencillamente no se tienen todos los datos, ¿no? Nunca es posible tener todos los datos que son necesarios para hacer predicciones confiables en la escala cuántica, ¿correcto? Rödinger, ahí lo conocen, ¿no? Vamos a ver la paradoja del gato de Rödinger. La teoría cuántica genera muchas paradojas. Quizás la más importante es la de la superposición, la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas, pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrödinger ideó un experimento mental para intentar resolver esta incógnita. Para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca, un gato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones, un martillo y una botella llena de veneno. El detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón. Si el electrón toma la ruta A, el dispositivo se activará, el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al gato. En cambio, si el electrón toma la ruta B, ningún electrón alcanzará el detector, el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá. Con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo, el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B. Por lo tanto, el gato estará vivo y muerto a la vez. Solo en el momento en que alguien abra la caja y observe su interior, el gato se definirá o vivo o muerto. Pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? Lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia. Según este fenómeno, el estado del gato se filtra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien la abra. Cuanto mayor, más caliente y más caótico sea un objeto, más rápidamente se filtra la información al entorno. Y un gato es un objeto grande, caliente y caótico. En cambio, los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos. Consiguen aislarse del entorno y mantenerse en superposición. La decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos. Los átomos obedecen las leyes de la mecánica cuántica, pero los gatos no. Bueno, estuvieron viendo entonces lo que es la paradoja del gato de Rödinger. Entonces, ¿qué se concluye, no? Que el gato está vivo y a la vez muerto. Porque el electrón tiene la posibilidad, justamente, esto también es una cosa bastante compleja de entender, puede estar en dos lugares a la vez. Pero esto solamente se va a decidir cuando abrimos la caja. Si abrimos la caja podemos saber si está vivo o muerto, pero mientras tanto está vivo y a la vez muerto. Ahí está entonces una paradoja que se produce a escala cuántica. También, pues, hay una famosa polémica. Como ustedes saben, Einstein contribuyó al conocimiento de lo cuántico con su fórmula, energía es igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, pero él realmente no es tan partidario de la cuántica cuando se pone a escala microfísica, porque Einstein, por ejemplo, rechaza mucho las probabilidades. Él dice que si hablamos solamente de probabilidades en el mundo cuántico, él no lo ve bien eso, ¿no? Él piensa que eso no es tan bueno. Dios no juega los dados, dice. Y Niels Bohr le va a hacer frente, ¿no? Y le va a decir, no le digas a Dios lo que tiene o no tiene que hacer.
Y finalmente aparece Stephen Hawking, que también tiene una cosa que decir. Einstein se equivocaba diciendo que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, a veces los arroja donde no podemos verlos. Ahí está. Obviamente hay aspectos filosóficos de esta teoría. El primero de ellos es el indeterminismo, por supuesto, la idea de que pues no se puede conocer con éxito todos los elementos que harían falta para entender una realidad determinada, por supuesto, ¿no? Y también lo muy antiintuitivo que resulta la teoría cuántica. Por ejemplo, el llamado principio de localidad, o mejor dicho, el de no localidad, que sostiene lo siguiente, ¿no? Que dos partículas, por ejemplo, una en Alpha Centauri y otra acá en mi mesa, eh, pueden tener algún tipo de vínculo, ¿no? Una puede interactuar sobre la otra. Un electrón en Alpha Centauri puede interactuar con un electrón que está ahorita sobre mi mesa. Lo cual, esto parece la fantasmagórica acción a distancia. Bueno, así podría parecer, ¿no? De hecho, es un fenómeno todavía hoy día que causa mucha perplejidad, pero que se ha demostrado. Y eso es una de las tantas cosas que podemos discutir sobre la cuántica. Bueno, en el campo de la biología, Weissman contribuye, por ejemplo, al decir que eh, la reproducción se da no por todo el espermatozoide ni por todo el óvulo, sino en un centro, ¿no? En el centro del óvulo y en el centro del espermatozoide hay un material genético, un núcleo. Eso no se sabía, en realidad lo descubrió él o lo propuso él, ¿no? Debe haber un núcleo ahí que es el que gobierna todo. Y bueno, esa es su propuesta de Weissman. Hugo de Bryce básicamente propone frente al darwinismo el mutacionismo. Mientras que para Darwin las especies evolucionan por adaptación al medio, para Hugo de Bryce esa adaptación se hace más bien a nivel genético, es decir, por mutaciones. La evolución ocurre por mutaciones. Ya te imaginarás que después en realidad estas teorías se fusionan y dan lugar al llamado neodarwinismo. Básicamente eso tiene pues que la evolución se da en el ADN, ¿no? A nivel genético. Y sobre todo, pues, el neodarwinismo es una teoría, una propuesta que ha sido muy defendida por estos señores que ven acá. Él es Richard Dawkins, él es Francis Crick y este señor es Stephen Jay Gould. Son los ahorita, están vivos, eh, representantes del darwinismo en la actualidad, ¿no? Bueno, del neodarwinismo. Ellos apuestan por que la mutación es la causa de la evolución. Por supuesto que también hay avances en el campo de la biología molecular. Por supuesto que hay estos avances. Eh, Solamente así se entiende que se haya podido, por ejemplo, hablar de un modelo del ADN, la estructura de doble hélice del ADN, ácido desoxirribonucleico. Por supuesto que el concepto de información aquí va a jugar un papel preponderante, la información genética, muy bien. Pero también hay cosas que decir acá a nivel filosófico. Una de las cosas que resulta sorprendente es que Aristóteles vuelve a tener protagonismo, porque Aristóteles sostiene que los objetos vivientes tienen una finalidad, tienen un para qué, ¿no? Y sucede de que en el campo de la física, que era lo que más había resaltado en los siglos anteriores, no sucedía así, ¿no? Porque, pues, realmente no hay un para qué de las piedras, no hay un para qué del sol.
pero cuando se desarrolló la biología y la biología se puso en el centro del debate, volvió a recuperarse esa finalidad, los seres vivientes como lo más estudiable y por lo tanto como lo más relevante, ¿no? Por eso es que se considera de que sí habría una finalidad finalmente en los seres vivos y esto lo rescata la biología, ¿no? También un avance último es el de el caos y la complejidad. El caos y la complejidad. Hay fenómenos vinculados con el caos, pero también hay que aclarar conceptos, ¿no? En realidad, eh, se dice caos, pero esto es porque ocurren fenómenos que involucran muchas variables y que cambian mucho. Un ejemplo de caos, por ejemplo, es el clima. Por supuesto, ¿no? El clima es representante de un caso de caos, pero fíjate que cuando decimos caos, también nosotros estamos haciendo alusión a, por ejemplo, en el caso de la física, estamos aludiendo, cuando decimos caos, por supuesto, a una cantidad inmensa de variables, ¿sí? Pero predecible, predecible. Claro que no con tanta exactitud, ¿verdad? Si no hablamos ya de tendencias. Entonces, el caos y la complejidad permiten entender que a pesar de que haya muchas variables, podemos hablar de tendencia o de probabilidades de que tal o cual sistema se comporte de acuerdo a nuestras estimaciones. Entonces, por supuesto que se habla de un caos determinista. Ahora bien, para poder entender de manera más sencilla y simpática el caos, se pone acá un ejemplo, ¿no? ¿Sabías que el vuelo de una mariposa en Hong Kong puede provocar un tornado en Kansas? Qué malas las mariposas, dice la chica, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? O sea, claro, uno puede pensar que no tiene mucho sentido, ¿no? Que la mariposa cause huracanes, ¿no? Lo cierto es que, bajo el punto de vista de la teoría del caos, todo está conectado. Todo está conectado. De ahí el término caos, ¿no? Todo está conectado, aunque la fórmula que explica esa conexión incluye una alta cantidad de variables, cada una de las cuales, por supuesto, que involucra una serie de cálculos complicados y elevados. La geometría fractal también es relevante para nuestra época. Eh, para que entiendas tú más o menos lo que es la geometría fractal, te pongo acá un gráfico. Este es el llamado triángulo de Sierpinski. ¿Cómo se ha logrado hacer un triángulo de Sierpinski? Bueno, tenemos un triángulo y este triángulo lo dividimos en 4 partes. Y la parte del medio la borramos. Luego aplicamos lo mismo a cada trocito. En estos 3 triángulos restantes, borramos al medio. Dividimos en 4 y borramos al medio. Y en los restantes también, dividimos en 4 y borramos al medio. Y hacemos esto hasta el infinito. Ahora, ¿qué sucede? La figura resultante más o menos va a ser una serie de puntos, ¿no? Una serie de puntos, cada uno más alejado del otro. Ahora, eh, ¿cuál es la particularidad? De que si tú quieres, puedes hallar el área de esta figura. Y es paradójico porque es un área asociada a un conjunto de puntos. Y, bueno, los puntos no tienen área, y eso es lo contradictorio. Y por eso es fractal, porque la dimensión de este objeto es fraccionario.
¿Cuál es la dimensión de un punto? La dimensión de un punto es 0. ¿Cuál es la dimensión de una línea? 1. ¿Y cuál es la dimensión de este objeto? Justamente eso es lo llamativo. Está entre 0 y 1. Está entre 0 y 1. Porque por un lado, simplemente es un conjunto de puntos, pero por otro lado, eh, podría también tratarse de un objeto que tiene área. Bueno, la informática y la comunicación ha hecho posible el desarrollo de las computadoras. Se habla de la teoría de la información, eh, hoy día cada vez más vigente, cada vez más patente el avance de la informática en nuestro mundo. Y pues básicamente se ocupa de cosas como la tecnología, como las telecomunicaciones, la microelectrónica. Todo eso tiene que ver con fenómenos vinculados a la informática. Ética y biogenética. Bueno, ahí tienen eh, cosas para discutir en realidad, ¿no? Temas delicados como lo que es la clonación, como es la ingeniería genética, como es el ADN. ¿Será correcto alterar la esencia de los objetos naturales? O sea, por ejemplo, alterar la información genética del hombre o de un choclo, ¿no? Tenemos derecho a eso, a cambiar su energía, su identidad genética en provecho de nosotros. ¿Está bien hacerlo? ¿No está bien? ¿Puede traer muchos problemas eso? ¿O no puede traer ningún problema? ¿Se puede hacer? Todo eso, pues, es algo que deberíamos debatir en el campo de la ética. Y de hecho lo vamos a ver, ¿no? Ya en las últimas semanas, cuando acabamos el curso. Muy bien, ahí tienen entonces la sesión de hoy. A ver, atención, Giovanni Milagros